Nuestro hermano que presentaba esta reunión dijo una frase que me llamó la atención por su contenido. Él dijo más o menos esto, que en medio de esta sociedad necesitamos decir como Iglesia estamos aquí. No hay duda alguna que la Iglesia tiene que estar presente en la sociedad, pero tiene que estar presente en la sociedad en la forma en que Cristo determinó. El mundo conocerá que tú me enviaste si son uno. La Iglesia tiene que estar presente en la sociedad no como una fracción multiplicada hasta el infinito de partes pequeñas, sino como un conjunto de personas que desde su óptica personal, con sus diferencias, en una familia, ningún miembro de la familia viste exactamente igual que su hermano, sino que tienen distintos trajes, pero son hermanos de la misma familia, con sus peculiaridades, pero el mundo tiene que ver que realmente Cristo ha establecido en la tierra un pueblo, es su pueblo. Llámese como se llame, esté donde esté, entienda el culto de una forma o de otra, es el pueblo de Dios. Hemos cantado antes una tremenda verdad, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, y somos un pueblo especial esencialmente porque Dios ha hecho un tremendo milagro en su gracia, en una acción poderosa del omnipotente Espíritu Santo, que es la creación de un cuerpo en Cristo. Somos uno. Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Solamente cuando el mundo pueda ver una iglesia en Cristo, tendremos el éxito del testimonio y de la fuerza que necesitamos en medio de la sociedad. Es verdad que la iglesia tiene un mensaje celestial, tiene un mensaje que proclamar de salvación, que llama a los hombres de la condenación a la gloria. Esto es verdad. Pero también tiene un tremendo contenido social y presencial que no podemos olvidar. En este contenido social y presencial, los cristianos están manifestando al mundo la forma de vida, la ética del reino de los cielos. Y estamos diciendo a la sociedad, cuando Dios venga a la tierra y gobierne la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo, el mundo verá una vida semejante a la del pueblo de Dios en el tiempo presente. Es un desafío colosal. Por eso esta mañana yo quiero hablaros algo acerca de unidad. En nuestro mundo estamos hablando, hay dos palabras que son muy típicas de la sociedad actual, que son independencia y libertad. De manera que yo soy lo que soy y hago lo que me parece porque soy libre y soy independiente. Frente a estas dos manifestaciones de nuestro entorno social, la Iglesia es mucho más libre. La Iglesia es mucho más independiente por una sola razón. Porque Cristo dijo, no son del mundo. Ahora, frente a esto, hay otra peculiaridad oculta de nuestra sociedad que ofrece la misma dinámica que alguien en la antigüedad manifestó. Divide y vencerás. Y esto presenta ante los ojos del mundo una sociedad eclesial, un conjunto de creyentes enormemente fraccionado y tremendamente dividido. Pablo aborda en uno de sus escritos, la carta a los Efesios, la doctrina de la Iglesia. Ningún otro libro en el Nuevo Testamento se ha escrito con este propósito, manifestar lo que es la Iglesia. Pablo aborda la doctrina de la Iglesia en la carta a los Efesios desde la perspectiva eterna de Dios en salvación, capítulo 1, en redención y posicionamiento, capítulo 2, en unidad del cuerpo, capítulo 3, y en unidad vinculante y operativa, capítulo 4. Sobre este capítulo 4 leo los versículos 1 al 16. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar para la obra a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo está escribiendo en este capítulo la unidad operativa del cuerpo de Cristo y notaréis el tremendo énfasis que está haciendo en una palabra, uno. Está hablando permanente de unidad, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un cuerpo de dones que Dios da a los hombres con un propósito, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto traerá como consecuencia la manifestación de un varón perfecto. No está hablando solamente de creyentes individuales, está hablando del cuerpo de Cristo, que adquiere en esa unidad una dimensión proporcional ¿a qué? A la cabeza, que es Cristo. El capítulo tiene un enorme contenido. No tenemos tiempo esta mañana si realmente queremos que a las 11 de la mañana podamos empezar otra sesión. Bueno, he tomado nota del retraso con que empezamos, de modo que me vais a permitir la extensión de la misma manera. Una de las bendiciones de los programas, ¿sabéis qué es? Romper el programa. Para eso se hace un programa. Ahora, cuando leo el capítulo, encuentro en este pasaje 8 cosas muy importantes en relación con la unidad. Está en primer lugar la unidad. Yo no voy a tomarlo en el orden mismo en que está escrito. Voy a llevarlo en otra secuencia porque quiero llegar a un propósito final. En primer lugar, la unidad, versículos 4 al 6. En segundo lugar, la diversidad en la unidad, versículo 7. En tercer lugar, el precio de la unidad, versículos 8 al 10. En cuarto lugar, el perfeccionamiento de la unidad, versículos 11 al 13. En quinto lugar, los obstáculos a la unidad, versículo 14. En sexto lugar, la dinámica de la unidad, versículos 15 y 16. En séptimo lugar, el mantenimiento de la unidad, versículos 1 y 2. Y finalmente, el requerimiento de la unidad, versículo 3. Primeramente, la unidad. Notaréis que este Dios que tiene un propósito esencial, que es la formación de un cuerpo en Cristo, la constitución, edificación, crecimiento, desarrollo de una sola iglesia, la iglesia de Cristo, el Señor afirmó de forma categórica: yo edificaré no la iglesia ni una iglesia, yo edificaré mi iglesia. Cuando Cristo oró a su Padre, dijo: Padre, te voy a pedir algo, que estos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, la misma unidad sea la de ellos. Queridos hermanos, sorprenden estas palabras. Dios ha tenido un pueblo en la tierra siempre.
Nunca el soberano Dios ha dejado de tener pueblo. En todas las dispensaciones a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha tenido un pueblo y ha reinado sobre ese pueblo. A pesar de que algunas personas piensan que el reino de los cielos o el reino de Dios es solamente una cuestión futura del reino milenial de Jesucristo, Dios reinó siempre porque es soberano. Nunca ha dejado de tener trono, nunca ha dejado de sentarse en el trono, por tanto nunca ha dejado de reinar. ¿Sobre quién? ¿Sobre ángeles? No, en relación con la tierra, no sobre ángeles, sino sobre hombres. Ya desde el principio comienza la línea del pueblo de Dios en Set, en donde los hombres empiezan a llamarse como de Jehová, a proclamar que ellos son propiedad de Dios y son el pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Dios se ha manifestado y Dios ha tenido un pueblo en la tierra. Pero nunca un pueblo unido, como el que Cristo tiene en su mente y en su propósito. Siempre ha habido tremendas fracciones en el pueblo de Dios. Y cuando Dios tuvo la manifestación más específica de pueblo, rescatando a Israel de Egipto e introduciéndolo en Canaán para que sean su pueblo, ese pueblo terminó con una tremenda división. El reino del norte se segrega, se divide del reino del sur, y de ahí en adelante comienza una escisión profunda y notable en el pueblo de Dios. El Señor dice: no, Padre, no quiero ya un pueblo así. Quiero algo que por más que luchen ellos o luche el diablo, esta unidad no se rompa, sea una unidad tan tremendamente eficaz como la unidad en el seno trinitario. Claro, tendríamos que pararnos aquí muchísimo. Los vínculos unitarios que Dios da comienza por comunicar al creyente, mediante su presencia, su propia vida. La unidad del pueblo de Dios descansa en que todos participamos de la divina naturaleza. Y esta divina naturaleza solo es posible la participación en la unión que el Espíritu Santo hace de cada creyente en Cristo Jesús. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, en quien está la vida, comunica la vida eterna, que es la vida de Dios, a cada uno de aquellos que el Espíritu Santo coloca en vinculación íntima con Él. Y somos uno por vida en Cristo Jesús. Pero aparte de eso, el Padre, en respuesta a la oración del Hijo, establece una serie de bases unitarias. Estas bases unitarias se dividen en tres grupos que están en el versículo 4 y desde el versículo 4 al versículo 6. Las tres primeras bases son bases constituyentes. Se llaman así porque constituyen la identidad común para todos los creyentes y son un cuerpo, un espíritu, una esperanza. En segundo lugar están otras tres que son bases fundantes. Y se llaman bases fundantes porque son las bases sobre las que descansa la unidad de la Iglesia: un Señor, una fe, un bautismo. Y finalmente está una única base trascendente que es Dios, pero indudablemente también esa base trascendente se divide en tres grandes manifestaciones, porque es un Dios y Padre de todos. Ahí tenemos la presencia soberana de Dios. Es sobre todos la presencia trascendente de Dios, y finalmente es por todos la presencia inmanente de Dios. Como veis, Dios ha establecido una serie de bases unitarias. La primera base, voy a ir muy rápido porque tenemos mucho material por delante. La primera base es una base unitaria, un cuerpo. Lo que está enseñándonos la Escritura con esto es que la Iglesia es una. Evidentemente, si hay un cuerpo, no hay muchos cuerpos, hay uno solo. Y este cuerpo es el cuerpo que Dios forma con cada uno de los creyentes colocado, puesto en Cristo Jesús. Toda persona salva, entendámoslo bien, por favor. Toda persona salva por gracia mediante la fe, esté donde esté, se reúna con quien se reúna, forme parte del sistema que forme, no importa lo que. Toda persona salva por gracia mediante la fe es incorporada en este único cuerpo que es la Iglesia de Jesucristo. Donde haya un creyente nacido de nuevo, yo tengo un hermano en Cristo.
donde haya una persona salva por gracia mediante la fe, aunque sea muy diferente en su forma de pensar a la mía, es mi hermano en Cristo y formamos una unidad espiritual sustentada por la persona admirable de Jesucristo nuestro Señor. Primera unidad, un cuerpo. Segunda base unitaria, un espíritu, versículo 4. El Espíritu Santo es quien hace la unidad de la Iglesia. Notad que nunca se dice, hagamos la unidad. Siempre se dice, guardemos la unidad. Tengamos solicitud por mantenernos en esa unidad. La unidad de los creyentes en Cristo no es una unidad humana, no es una unidad antropológica, es una unidad teológica, es decir, una unidad de Dios. Dios el Espíritu Santo toma a cada uno de los muertos en delitos y pecados, cuando mediante un acto de fe descansan su vida en Cristo, los toma y los coloca en Cristo Jesús, para que en esa identificación vital reciban la vida de Dios en Cristo y sean uno en el Señor. El Espíritu Santo asume en esa unidad, permitidme decirlo así, la responsabilidad que le corresponde en la seguridad de salvación. Recordáis, todos vosotros entendéis muy bien que una de las grandes verdades fundamentales de la fe es la seguridad de salvación. No solo la salvación, sino la seguridad. No solo tengo que saber que soy salvo, tengo que saber que soy salvo perpetuamente en Cristo Jesús. Y esta seguridad de salvación descansa no en promesas de Dios, sino en acciones de Dios. El Padre desempeña un papel esencial en la seguridad de salvación. Judas en su carta afirma en el versículo 24 y 25, aquel que es poderoso para guardarnos ¿cómo? Sin caída. Luego el Padre tiene en el programa de seguridad una responsabilidad. Ninguno de aquellos que yo doy a mi Hijo Jesucristo y que el Espíritu coloca en él, ninguno de ellos caerá. ¿Por qué? Porque yo lo guardo. Segundo, la responsabilidad del Hijo ha recibido un mandamiento del Padre, que todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite ¿cuándo? En el día postrero. Luego la segunda seguridad de salvación consiste en que el Hijo de Dios se ha comprometido a que todo aquel que cree nunca se pierda, sea resucitado en el día postrero. Y en tercer lugar, ya lo he mencionado, el Espíritu Santo une a cada creyente en Cristo Jesús. Y no solo lo une exteriormente, sino interiormente, porque Pablo dice en la carta a los Corintios capítulo 12 versículo 13, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si un creyente no tiene, dice que es creyente, y no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. El Espíritu Santo viene al creyente no en una acción posterior a su conversión, sino en el instante mismo de su conversión, convirtiendo a ese creyente en templo de Dios en espíritu. El Espíritu Santo se posesiona de lo que es de Dios y lo ocupa en plenitud. Nosotros a veces lo limitamos, a veces encerramos en nuestra experiencia humana al Espíritu Santo en un pequeño rincón de nuestra condición natural de hombres y le decimos, estate ahí tranquilo y no intervengas para nada en mi vida, el resto de mi vida la manejo yo. Bueno, esto es una calamidad espiritual, pero Dios tiene un propósito, que vivamos en la plenitud del Espíritu, de modo que el Espíritu Santo se haga realidad y no solamente forme la unidad o la lleve a cabo, sino que la experimentemos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana por la acción del Espíritu Santo. Tercera base de la unidad, una esperanza. Bueno, alguien me va a decir, ¿cuál es la esperanza de los creyentes? Bien, algunos piensan que la esperanza de los creyentes es lo que esperamos en el futuro. ¿Qué esperamos en el futuro? Lo voy a resumir muy sencillamente. Calles de oro, puertas de perla y cantar eternamente alabanzas al Señor. ¿Es esa la esperanza? Más o menos. Y claro, la segunda cuestión, decimos, bueno, ya esperamos el cielo. ¿Cuándo? Otro problema. Algunos creen que la Iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, yo también. Otros piensan que la Iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la tribulación, se van a perder 3 años y medio. Otros piensan que la Iglesia va a ser arrebatada al final de la tribulación, estos perderán 7 años,
pero no los perderán porque seremos arrebatados todos juntos. Y algunos piensan que la Iglesia no va a haber nada de eso, ni va a haber milenio, sino que al final de todos los tiempos, cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, habrá una sola resurrección, los justos al cielo, los injustos al infierno. ¡Qué diferencia de esperanza! ¿Cómo dice Pablo aquí una esperanza? Bueno, porque la esperanza no es lo que yo espero ni lo que yo creo, sino lo que yo vivo. Y Pablo dice, Cristo es en vosotros, ¿qué? Esperanza de gloria. Luego, la esperanza común de todos los creyentes no tiene tanto que ver con interpretación doctrinal, sino con experiencia personal en Cristo Jesús. La base unitaria de la esperanza es también común para todos los creyentes. Cuarta base, un Señor. La Iglesia de Jesucristo no tiene muchos señores. La Iglesia de Cristo no tiene autoridades, a no ser 3, y son divinas. La Iglesia de Cristo tiene una autoridad de señorío, que es Cristo Jesús, cabeza de la Iglesia. Tiene una autoridad de conducción, el vicario de Cristo, Dios el Espíritu Santo. Y tiene una autoridad de conducción, la palabra de Dios, que marca los puntos, las pautas de ética para el individuo y de conducción o de propósito o de doctrina o de camino, lo que tú quieras, para toda la Iglesia. Las 3 autoridades son divinas. Luego, la Iglesia de Cristo no tiene autoridades humanas que puedan arrastrar el cuerpo en una dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Esto desde el principio se produjo. Tienes la carta de Juan, que habla de un hombre que se llamaba Diótrefes. ¿Cuál era el problema de Diótrefes? Solo uno, nada más que uno. Él quería ser Señor. Dice que él quería tener el primado, es decir, ocupar el puesto primero. ¿Y quién ocupa el puesto primero en la Iglesia? El Espíritu Santo y Cristo Jesús nuestro Señor y su palabra. Luego, cualquiera que quiera ocupar un puesto en la Iglesia para beneficiarse del cuerpo de Cristo es una acción pecaminosa y contraria a la voluntad de Dios. Un Señor. Una base más unitaria, versículo 5, una fe. En el pasaje, esta palabra se refiere a la creencia común de la Iglesia. La Iglesia, dice Efesios capítulo 2, versículo 20, descansa sobre la base de apóstoles y profetas. No sobre ellos, sino sobre lo que ellos dijeron en el nombre del Señor. Por tanto, la fe de los santos es una fe común. Dice Judas en el versículo 3 que tenemos que luchar, que defender, que guardar nuestra santísima fe. Una fe común. Claro, quiero deciros, yo sé que todos lo creéis, pero debemos afirmarnos en esto. Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda la Biblia es doctrina. Afirmémonos en esto. No hay doctrina principal y doctrina secundaria. No, señor, la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Tanta palabra de Dios es una verdad dogmática como que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, como esta: Adán engendró a su hijo. Es palabra de Dios. Indudablemente, la doctrina bíblica tiene 2 divisiones naturales: doctrina fundamental y doctrina general. Son doctrina. La diferencia esencial es que la doctrina fundamental tiene que ver con salvación, con seguridad, y no es cuestionable ni interpretable. Por ejemplo, si decimos que Jesucristo es el Verbo de Dios manifestado en carne, no hay vuelta de hoja. Ahí no se puede entrar en interpretación. Ahora, si yo entro en determinar cuál es el reino del norte y cuál es el reino del sur, ahí hay distintas interpretaciones basadas en la Escritura. Una es doctrina fundamental, otra es doctrina general. Lamentablemente, los cristianos nos peleamos no por la doctrina fundamental, sino por la doctrina general. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esto es así, y tú entiendes que es así. Y como yo soy yo y tú eres tú, entramos en conflicto. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos,
No seáis niños. Simplemente pensad, utilizad la mente de Cristo. Y aquellas dos mujeres, Ebodía y Sinti, que no sé si se peleaban por doctrina o no, la Biblia no lo dice, pero estaban peleadas, dice que sientan lo mismo en el Señor. Cuando tú sientes lo mismo en el Señor, podrás discrepar de opinión, pero nunca entrarás en conflicto. Esta es una enorme bendición del pueblo de Dios, una fe. En la sexta base unitaria, un bautismo. Bueno, si la esperanza es diversa, el bautismo o la aplicación de la ordenanza también. Yo conozco grupos súper fundamentales, tremendamente fundamentales, yo diría rígidos hasta decir basta, que bautizan a las personas por inmersión 3 veces. Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo y otra en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, ellos lo entienden así. Nosotros solemos hacerlo una sola vez, ¿verdad? Bien, pero hay otros cristianos, y no hablo de iglesias solo nominales, que entienden que en el tiempo actual el bautismo puede ser efectuado, como dice la Didaqué, vertiendo agua sobre la cabeza. Bueno, cada uno entiende, luego el bautismo no puede ser esto, no puede ser el bautismo de agua, no, es el bautismo del Espíritu. De manera que en la Biblia hay 2 grandes grupos que tienen relación con el bautismo del cristiano, 2 grandes grupos de textos. Uno en el que el bautizador es Cristo, el bautizado el creyente y el recipiente el Espíritu. Y tiene que ver con la doctrina de Juan especialmente, que dijo, Él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en este sentido potencialmente se ha efectuado una sola vez en la historia de la Iglesia en el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Segundo grupo de textos, el bautizador es el Espíritu Santo, el bautizado el creyente, el recipiente Cristo. Tenéis todos esos versículos en donde se dice que el que ha creído en Cristo ha sido bautizado en Cristo y de Cristo está revestido. Por tanto, esa acción del bautismo del Espíritu Santo en Cristo se repite en la experiencia de cada creyente en el momento de creer. No después, sino en el momento de creer. No podemos confundir lo que tiene que ver con plenitud con lo que es bautismo. El bautismo introduce, sumerge, lleva a cada uno de los creyentes en Cristo y la acción bautizadora del Espíritu Santo es la misma. Última base unitaria, Dios. Dios trascendente en todos, Dios inmanente por todos, Dios soberano sobre todos. Ahora notad, queridos hermanos, que el pasaje adquiere un marcado énfasis trinitario. El Padre está en el versículo 6, el Hijo en el versículo 5 y el Espíritu en el versículo 4. Por tanto, mis amados hermanos, la unidad de los creyentes se funda ¿en qué? En la unidad divina. ¿Recordáis lo que dijo Cristo? Padre, tú en mí, yo en ti, yo en ellos, tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Luego, la unidad trinitaria que impide que las personas divinas se distancien, se fragmenten, se separan. Las personas divinas son individuales, pero no independientes, porque participan de esencia y de vida o de naturaleza. Esa unidad que nunca nadie puede distanciar ni quebrantar se traslada al creyente mediante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y Cristo dice, ya está, Padre. En razón de esto, ¿son qué? Son uno solo. Pero Pablo dice, mirad que este uno son muchos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don. El creyente no es uno, no hay un cuerpo hecho por un miembro, si no, no sería un cuerpo. Imagínate tú, dice Pablo, escribiendo irónicamente, que si todo el cuerpo fuese oído, oreja, sería un tremendo orejón, pero no sería un cuerpo. El cuerpo está formado por una multitud de miembros diferentes. Así dice, a cada uno de estos miembros Dios le ha dado gracia, es decir, le ha dado dones. ¿Para qué? Para que cooperen en la unidad del cuerpo. Para que cada miembro deje de trabajar para sí y trabaje coordinadamente hacia los otros.
para que todos sientan el problema de los demás y puedan gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Ningún creyente está sin dones y sin duda el cuerpo es una diversidad de dones. Ya vamos teniendo, yo sé que los tenéis, porque no estoy descubriendo doctrina, ni mucho menos. La doctrina no se descubre, está ahí siempre. Simplemente estoy recordándola. Ahora, Pablo dice, bueno, ya tenemos un cuerpo, qué fantástico, el propósito de Dios, unidad. Vamos a ver el precio de la unidad. Versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El texto es un texto un tanto complejo. Potencialmente, toda la Iglesia está en Cristo desde el hecho redentor. Este Cristo vence como campeón victorioso, general victorioso, vence al ejército que tiene cautivos a la cautividad. Y Él arranca de las manos de aquel que tiene cautivos a los hombres por pecado, arranca de sus manos a todo este cuerpo que el Padre le regala a lo largo del tiempo y potencialmente los toma y los lleva consigo. No existen, pero en el poder de Dios ya está la Iglesia en Cristo representada. Y después, a lo largo de la historia del cuerpo histórico de la Iglesia aquí abajo, Él va regalando ¿qué? No dones, sino hombres, mujeres, personas creyentes, dotados de dones. ¿Para qué? Para la funcionalidad de la Iglesia. Ahora, dice el apóstol Pablo inmediatamente algo muy importante. ¿Y eso de que subió? Es decir, el Señor subió a la gloria, sí. Entonces, necesariamente si subió, es que primero también descendió a las partes más bajas de la tierra. La teología tomista, de Edad Media especialmente, tomaron este versículo, lo mezclaron con otro de Pedro, hicieron o propusieron una situación que no tiene base ni sustento escritural. Además, esos dos versículos los unieron en razón de una mala interpretación del credo apostólico. El credo apostólico, signo de fe original en la Iglesia, dice, entre otras cosas, que creo en el Señor Jesucristo, que descendió a los infiernos. Y claro, dices tú, aquí está el texto, descendió a la parte más baja, es decir, el infierno está en el centro de la tierra. Mas Pedro dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ya tenemos la historia. Primero, cuando Cristo muere, su parte espiritual ¿a dónde va? ¿A la tierra o al cielo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que quedó en la tumba? El cuerpo. ¿Se ha movido de la tumba? No, hasta la resurrección. Luego, ¿qué es lo que bajó al infierno de Cristo? Cuando el credo apostólico habla de infierno, está hablando de el resultado del pecado en toda su experiencia. ¿Lo pasó Cristo en la cruz? Naturalmente que sí. Esto es lo que el credo apostólico decía. Ahora, el descender a la parte más baja de la tierra significa que el Hijo Eterno de Dios bajó hasta ocupar el lugar más bajo del peor de los pecadores para hacer salvable a todos los hombres. La primera evidencia de ese descenso es que el primer hombre salvo en la historia de la cruz fue un ladrón. Para que nadie desespere de su condición, pero solo uno, para que nadie piense que el pecado es de poca importancia. De manera que Cristo desciende, y desciende, escúchalo por favor, desciende para gustar la muerte por todos. Y ese artículo determinado define no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. En la cruz del Calvario, Jesús el hombre es abandonado de Dios para que, cargando con mi pecado, interrumpida la comunión de Jesús con el Padre a causa no de su pecado, sino del mío, guste mi muerte espiritual. Y Cristo es restaurado, Jesús el hombre restaurado a la comunión con Dios antes de su muerte física, para que en todo sea semejante a los hermanos, modelo arquetipo de los hermanos. Querido mío, el versículo solo nos da para una reunión. Solo quiero decirte algo. Para que tú y yo seamos uno en Cristo, mi Señor y el tuyo, murió por ti y por mí en una cruz. Antes de pensar
en un conflicto interno en la Iglesia. Antes de pensar en un distanciamiento con uno de tus hermanos, no importa por qué causa, mira a la cruz. Y entiende que ese maravilloso y admirable eterno Dios en Cristo viene a mi encuentro. Jesús es Dios en encuentro. Y viene para hacer posible la unidad. ¿Cómo? Muriendo por mí en una cruz. Para que muriendo Él por mí yo pueda ser incorporado en gracia a este cuerpo y seamos uno en el Señor. Ahora el vencedor glorificado ocupa una posición de victoria. Está por encima ¿de qué? De todos los cielos. Sabéis que los judíos dividían los cielos en tres partes: el primer cielo, cielo atmosférico; el segundo cielo, cielo de las estrellas, donde están las habitaciones de los ángeles; el tercer lugar, el cielo empíreo, el cielo donde, según ellos, estaba el trono de Dios. Hay que entender que Dios no está solo en el cielo, está por encima de los cielos, porque el trono de Dios en soberanía gobierna cielos y gobierna tierra. Y éste está sentado en ese lugar. Es el Señor que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¡Qué tremenda importancia! La Iglesia está vinculada con el que tiene poder. Por tanto, la Iglesia, ¿qué tiene que tener? Poder. Los creyentes no estamos llamados a vivir una vida arrastrada de miseria y de frustración y de fracaso. Vivimos una vida de frustración, de fracaso y de miseria porque no vivimos la comunión con Cristo en plenitud. Porque Cristo dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y yo estoy ¿dónde? Con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. De ahí que el apóstol Pablo, hablando del poder de la Iglesia, diga algo que a veces no entendemos. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El perfeccionamiento de la unidad. Versículos 11 al 13. Él mismo constituyó. Este verbo constituir. Las palabras de un idioma vivo son dinámicas. Cambian de sentido en el tiempo. Constituir, en los tiempos de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y posterior, por supuesto, indica poner delante o poner en pie. En nuestro tiempo, constituir habla de colocar como líder, como señor. La palabra hoy tendríamos que traducirla por dio. Y Él ciertamente dio, regaló, entregó a la Iglesia. El Señor está dando hombres capaces, dotados, para consolidar ¿qué cosa? La unidad. De manera que como la unidad es precisa consolidarla al principio, da hombres dotados de dones fundantes, que son los apóstoles y los profetas, refiriéndose específicamente a la primera interpretación del concepto apóstol y a la primera interpretación del concepto profeta. Apóstol en este concepto bíblico tiene que ver con el colegio apostólico, es decir, los 12, incluido Matías, y luego con un apóstol especial que es Pablo, enviado a los gentiles. Nunca más, nadie así. Hoy no hay apóstoles de ese tipo. Claro, alguien me dirá: ¿y el segundo nivel de apóstol? Porque se habla de Epafrodito como apóstol. Y Dios, sí, es que la palabra significa enviado. Ahora, si tú quieres utilizar ese léxico tan rebuscado, ten mucho cuidado, porque tienes que enviar a tu hijo a la tienda y le dices al tendero: va mi apóstol. ¿Qué dice este hombre? Apóstol es un enviado, de modo que Epafrodito era un enviado de una iglesia en una comisión. Pero nunca era un apóstol en don como los 12 y como Pablo. ¿Por qué da Dios estos dones fundantes y luego los deja inoperantes a lo largo de la historia? Porque eran dones necesarios para colocar el fundamento. Puesto el fundamento, no hace falta el don. Apóstoles y profetas. Unos enviados con la autoridad de Cristo, otros escribiendo palabra de Cristo, incluyendo algunos apóstoles, por supuesto, en emisión de profecía. Alguien me va a decir: entonces, el don de profecía no está vigente hoy. Yo quiero hacer una advertencia seria a las palabras.
el único que puede decir si está vigente una cosa o no es el que la da y el que la tiene. Luego, el único que puede decir si están vigentes los dones, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ahora, yo observo los dones y puedo decir que están operativos o no operativos. Yo la vigencia se la dejo al Señor, no me peleo por eso. Lo que sí digo es que los dones operativos de apóstoles y profetas no están hoy. ¿Por qué? Porque no son necesarios. Segundo, los dones operativos consolidantes. Evangelistas, profetas y maestros. ¿Están operativos? Claro. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen que tomar lo que los apóstoles y profetas dieron y lo aplican a la Iglesia como enseñanza espiritual. Primeramente da por orden los fundantes, luego aquellos que tienen que ver con la consolidación, con un propósito. ¿Por qué Dios da estos dones? Y estos hombres, bueno, notad que el capítulo 4 no habla de dones, habla de hombres, de creyentes dotados de dones. Por eso dice, dio a unos apóstoles, a unos, hace énfasis en eso. Es decir, personas con capacidades, y dio pastores y maestros con un propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para que sean capaces de servir. En la Iglesia no se puede servir de cualquier manera, hay que servir conforme al conocimiento que Dios da en su palabra para la edificación del cuerpo. Luego los dones, la capacitación de los creyentes por medio de la enseñanza, tiene un propósito que es que trabajen en la edificación de la Iglesia. Somos colaboradores de Cristo en este ministerio. Quiero decirte con mucho respeto, una solemne advertencia: quien no edifica, destruye. Escúchalo, por favor. No hay neutralidad en la obra de Dios. O trabajas en la edificación y edificas, o te detienes y al no edificar destruyes, o lo que es más grave, derribas. Y eso sí que es un pecado contra el propósito de Dios. Pablo advierte de los obstáculos a la unidad, versículo 14. Para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué son estos niños fluctuantes? Son los creyentes que son llevados de un lado para otro por todo viento ¿de qué? De doctrina. De modo que tienes un creyente que no ha sido formado en la Escritura, de ahí la importancia de los dones, pastores, maestros, evangelistas. Un creyente que no conoce la Biblia, viene alguien con una idea un poco especial y sopla y va para allá. Y viene de pronto otro con otra idea un tanto especial y sopla y va para el otro lado. Necesariamente tenemos que recuperar el principio bíblico de enseñar Biblia a los creyentes. ¿Para qué? Para que sean sólidos y estables en las bases de Dios. Cuando un creyente no conoce la Biblia, da respuestas tan curiosas como estas. Viene un hombre de la iglesia, un chico, un adolescente, un muchacho, no importa quién, y dice, ¿y por qué hacemos esto así? ¿Cuál es la respuesta que recibe? Porque siempre se hizo así. Buena respuesta para salir del apuro, pero no es bíblica. O otra respuesta, porque así fuimos enseñados. Y la persona dice, pero yo he leído aquí una cosa diferente. Bueno, eso a ti no te preocupa, tú siga. No estamos ahí. Necesitamos un pueblo edificado en Biblia, punto final. Todo cuanto no descanse en Biblia no tiene ninguna autoridad. Entendámoslo, por favor. Hablaré de esto en el penúltimo tema, creo que es, sobre la presencia de la palabra. Pero quiero decirte que para desterrar de una vez por todas un sistema que constriñe la Biblia, necesitamos conocer ¿qué cosa? La Biblia. Y necesitamos potenciar los dones que Dios da a la iglesia local, según el concepto que tú tengas de iglesia local. Yo dejo esta idea también bíblica para que los líderes presentes se reúnan y hablen de esto. Cuando Pablo deja a Tito en Creta para que ponga ancianos, ¿qué dice Pablo? Te he dejado en Creta para que
constituyas, para que nombres, para que coloques ancianos, ¿por dónde? ¿Por las iglesias? No, señor. Por las ciudades. La idea de iglesia local para Pablo, en la mente de Pablo, es la iglesia que Dios levanta en la ciudad. Puede reunirse en 25 sitios, pero Pablo considera eso una iglesia. Por ejemplo, hay una sección, una parte de la iglesia de Colosas que se reúne en casa de Filemón. La iglesia que está en tu casa. Cuando Pablo escribe la carta a Colosas, dice a la iglesia local que se reúne en la calle no sé cuántos, casa de don Filemón. No dice eso. Pablo escribe ¿a dónde? A la iglesia en Colosas. Escribe a la iglesia en Éfeso y habla de ancianos. Escribe a la iglesia en Filipos, habla de la corporatividad. Los ancianos de las iglesias locales son ancianos responsables de la obra en la ciudad. Y tienen que estar en vinculación los unos con los otros para llevar adelante la obra local. Esto es Biblia. A lo largo de los años, y quiero recordaros algunos datos del movimiento, llamado así Movimiento de los Hermanos. ¿Cuántos habéis leído la historia del Movimiento de los Hermanos? A ver. Va. Poquitos, ¿eh? ¿Y de los jóvenes cuántos? Nadie. Podéis ir a la página web de nuestra iglesia, pym25.org, y encima de todo, en cuanto abres la página, arriba de todo hay un rótulo que pone Historia del Movimiento de los Hermanos. Pincha y descarga un libro de unas 120 páginas traducido de la historia del Movimiento de los Hermanos y entérate lo que son los hermanos. Los hermanos que estudiaron la Biblia, formaron gente en la Biblia y eran esencialmente personas que conocían la Escritura. No había conflictos ni separaciones en el movimiento. ¿Sabes por qué? Porque no había un cartel en la puerta donde se congregaban que decía pentecostales fuera, metodistas fuera, anglicanos fuera. No. La pregunta fundamental de los hermanos en su origen era: ¿tú eres creyente en Cristo? Entra y siéntate conmigo ¿a qué? A partir pan. A lo largo del tiempo se ha introducido un tremendo, ¿cómo puedo calificarlo? Que se me entienda bien. Lo voy a hacer muy enfático, un tremendo veneno que no es bíblico, procedente de la escisión primera de las asambleas que convierte hermanos cerrados y hermanos abiertos, y procede del Canadá, que enseña que la iglesia local es independiente. No, señor. La iglesia local es individual porque puede funcionar, pero es una sola iglesia en Cristo, ¿sí o no? De manera que en Hechos de los Apóstoles, cuando había un problema en Antioquía, ¿venían a dónde? A consultar los ancianos todos juntos para resolver el problema. ¿A dónde? A Jerusalén. Cuando Pablo visitaba las iglesias, retornaba a su iglesia local. La importancia tremenda es que entiendas bien esto: la iglesia no es independiente, sino que es individual y unida en los lazos corporativos de un cuerpo en Cristo. Comienza a entender esta cuestión, y cuando tú entiendas esto, volverás al espíritu que animó el inicio del movimiento de las asambleas. Tenemos que saber por qué hemos llegado ahí. Leed la historia de John Nelson Darby y vais a enteraros por qué. Ahora, los obstáculos a la unidad es que de un varón perfecto hay niños en Cristo. Y estos niños en Cristo, lo dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿qué hacían los niños en Corinto? Dividían la iglesia. De manera que eran unos infantiles, jugaban a grupitos dentro de la iglesia. Bueno, es muy serio eso, ¿eh? Pero unos eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Cefas, y los más espirituales de Cristo. Nosotros no queremos saber con divisiones, pero formamos una, que se llama Cristo. Tremendo. Y Pablo le dice: yo no puedo hablaros como a hombres, tengo que hablaros como a niños.
como a carnales, como a niños que no han crecido. El niño siempre hace lo mismo. Tenéis la bendición de tener muchos niños en la iglesia, ¿verdad? Estos faltan en España. Pero si tienes uno en tu casa, te vas a enterar bien del versículo, no necesito explicarlo. El niño juega con las cosas más importantes y las rompe. ¿Por qué? Porque es un niño. A ti no se te ocurre jugar con una figura de porcelana y andar con ella empujándola como si fuese un coche por el pasillo. No, a ti no, pero al niño sí, porque es un niño. Pablo dice, mientras no conocen Biblia, son niños. Cuando conocen Biblia y la palabra de Dios toca profundamente su vida, se hacen hombres, y los hombres entienden el plan de Dios, y el plan de Dios consiste en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? Voy a concluir. Primeramente, la primera condición para guardar la unidad es saber que tú eres celestial y no terrenal. Versículo 1. Vivid como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. No estáis en una organización, estáis en la Iglesia de Cristo. Tu ciudadanía no es terrenal, es celestial. Segunda condición para mantener la unidad, versículo 2, con toda humildad. La pequeñez es imprescindible para la unidad, porque si cada uno de nosotros considerase al otro como superior a sí mismo, no iba a haber ningún problema en la Iglesia de Cristo. El problema está cuando tú dices, yo soy algo y no me lo reconocen. Mal asunto, porque Cristo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y esa humildad fue la que llevó a Cristo a renunciar sus derechos para vivir en la esfera del servicio. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre no es que te empujen en el local de la iglesia y tú digas muchas gracias. No, eso no es mansedumbre. Mansedumbre es doblar tu cabeza ante el plan de Dios. Y solamente hay dos hombres en la Biblia que se llaman mansos: Moisés y Jesús. Manso es tener un espíritu no vengativo que descansa plenamente en el Señor. Manso es la forma natural de relación entre los hermanos. Manso es la característica primaria que tiene que tener el líder en la iglesia, los obreros en la obra, los ancianos en la congregación. Mansedumbre y humildad limitadas, no, con toda humildad y mansedumbre. Una mansedumbre sin límite. Tercera condición, paciencia. Ay, esta es una asignatura pendiente que yo tengo. Paciente aquí es una palabra que dice ánimo ancho, corazón abierto. No me preocupa nada. En mí caben todos mis hermanos. Es verdad que hay algunos un poco extraños. Hay algunos que son, humanamente hablando, insoportables. Es verdad, pero son mis hermanos. ¿En quién? En Cristo. ¿Los ama Cristo? Sí. ¿Yo vivo a Cristo? Sí. Luego yo amo ¿a quién? A mis hermanos. Incluso los insoportables. Peor, aquellos que se levantan contra tu ministerio y tratan de tumbarte y hacerte daño. Lo dice Pablo en su carta. Hay algunos que predican por contención, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero yo oro por ellos, los amo. ¿Por qué? Porque son mis hermanos en Cristo. Y finalmente, en versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El soportar con paciencia es aguantar. La idea que hay ahí es no solamente tener un ánimo ancho que no le importa nada, no le preocupa nada, no le hace daño nada, sino también la capacidad de poner el hombro debajo de la vida de tu hermano. ¿Para qué? Para ayudarle. Hermanos míos, en la Iglesia de Cristo necesitamos hombres y mujeres con talante restaurador. El hombre de Dios no se mide por su capacidad de reprender, sino por su capacidad de restaurar. No se llama espiritual al hombre que está dispuesto a la disciplina drástica y trágica. Este asunto ha hecho un daño
un daño mayor que 1000 demonios sueltos contra la Iglesia a lo largo de los últimos años. Hay creyentes que están en el mundo porque se han disciplinado, no conforme a la Biblia, sino según el capricho de los líderes. Y esto es pecado. Es que tenemos que defender la santidad. Perdóname, lleva a los creyentes a la santidad se defiende sola. Enséñales lo que es ser santo. Además, el pueblo de Dios necesita hoy mucho más aliento que reprensión. Y decimos, es que si no reprendemos, no hay compromiso. Es que cuanto más reprendas, menos compromiso. ¿Sabes por qué? Porque psicológicamente tú pones una coraza. Si tú sabes que don fulano de tal, lo único que hace en el púlpito es agarrar el palo y pegar golpes a la iglesia, cuando tú entras en la iglesia te pones una coraza y te defiendes de ese ataque. Dios no me manda a mí golpear el rebaño de Dios, es suyo. Me manda llevar en mis hombros a las perniquebradas. ¿Qué diferencia? Y alguien me dice, esa idea tuya va a destruir el compromiso cristiano. ¿Crees eso? Pablo es el equivocado entonces. Porque Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, compromiso, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Pablo presenta la cruz y el creyente frente a la cruz adquiere compromiso. Y cuando Pablo habla de compromiso supremo, entregar el cuerpo en sacrificio, ¿qué dice? Hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Oh, mis amados hermanos, la cruz ha desaparecido del púlpito de la Iglesia en el ministerio para creyentes. Si frente a la cruz no cambias, no hay nada en el cielo ni en la tierra que te haga cambiar. Por eso Mariano San León, aquel gran poeta español creyente, decía en uno de los versos de sus himnos, «Qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. Qué amor me revela tu hondo sufrir. ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego, insensible, su ruta seguir? Oh, mi hermano amado, la Iglesia costó la sangre de Jesús. Ten mucho cuidado con ella, porque tengo un mandamiento. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En alguna ocasión hablaba con una persona en España que se cree, o se creía, el defensor absoluto de la fe y de la ortodoxia. Y cuando tú te pones a pelear en ese campo, vas creciendo tú y disminuyendo los otros. Y en una ocasión, en una conferencia de líderes, dialogamos amistosamente los dos. Y él me reprochaba ciertas cosas y me decía, hay que defender la doctrina, si no nos separamos de los que tienen una doctrina incorrecta. Claro, había que preguntarle qué era la doctrina incorrecta para él. Déjalo. Esto, si no nos separamos de ellos, vamos a contaminarnos, es total. Yo le dije, pues perfecto, estoy contigo, dame la mano, vamos a hacerlo, ya ahora mismo. ¿Vamos a comenzar a defender doctrina? Sí, muy bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Comencemos por eso. Y cuando hayamos superado esa asignatura, vamos a por la otra. Queridos, yo pido al Dios de gracia que nos haga sentir esta mañana la importancia de la unidad de la Iglesia. Y cuando esto se produzca en nuestra experiencia y vida, se cumplirá lo que dijo nuestro hermano. La sociedad dirá, ahí están los cristianos, ahí está la Iglesia de Cristo, a Él sea la gloria.